Hola a todos, me paso por aquí porque me acabo de enterar que me taguearon en un book tag, algo que yo no sabía que era. Me tagueó Lorena Amkie, para los que no sepan, ella es una escritora y youtuber que se dedica a dar consejos de escritores, así que les recomiendo que vayan a su canal para que aprendan mucho. Yo he aprendido mucho de ella, ella es mi sensei personal, ella es quien me corrige la novela de El amo de los tiempos. Y nada, estoy muy contento de que me haya tagueado a mí. Así que, ¿de qué es un book tag? Un book tag es una serie de preguntas que nos dan a varios autores y nosotros pues tenemos que contestarlas. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuál es tu historia en la escritura? ¿Cómo te convertiste en escritor? Eh, Mi viaje a la escritura fue no tan convencional porque no empecé escribiendo novelas, empecé con los cómics. Yo cuando era pequeño pues me gustaba hacer mis pequeñas historietas y hacía mis pequeños guiones y así fue que fue evolucionando. Me convertí en escritor por accidente de la misma manera. Yo siempre quise contar historias y siempre estaba buscando un medio que me permitiera contar las historias que tenía en mi cabeza. Empecé con los cómics, después me dio con meterme a la industria del cine y siempre quise hacer mis películas y mis cortometrajes. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás trabajando cine, tú dependes de un budget, dependes de un crew. Necesitas un budget de Netflix y obviamente yo no tengo eso. Así que busqué un medio que me permitiera a mí hacer mis historias y ese medio son las novelas. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los libros o autores que más te inspiraron a escribir? Wow, es una pregunta bien densa. Yo empecé con los cómics, como ya dije, así que yo me influencié mucho por cómics como X-Men, leí algunos mangas y por ahí empecé. Entonces, pues poco a poco me fui introduciendo, como todas las personas que les gusta fantasía, con Tolkien. eh, pero una de las novelas que me ha gustado mucho, que me gusta el estilo por lo simple que es Conan el Bárbaro. Pero además de los libros de ficción, también leí muchos libros biográficos, históricos, especialmente pues, en preparación para mi primera novela. Entre ellos un libro bien triste, que se llama Bury My Heart at the Wounded Knee. Había muchos libros otros biográficos, como la biografía de Nelson Mandela, y pues muchos de esos libros los usé para la preparación de mi primera novela. La segunda pregunta es, ¿de qué trata tu último libro y cómo surgió la idea de escribirlo? Bueno, mi último libro es que es el primero y el último que he hecho. Ahora mismo estoy haciendo la segunda parte, El amo de los tiempos. Eh, ¿Cuál fue la motivación para empezarlo? Es difícil decirlo porque este libro yo lo empecé a escribir en escuela superior y no era un libro. Yo empecé haciendo un cómic. Quería hacer un libro de fantasía, bien high fantasy. Yo soy bien fan de juegos de fantasía, Final Fantasy, todas esas cosas para esa época. Pero a lo largo de los años, mientras iba creciendo, fui a la universidad, pues el libro se fue transformando en otra cosa. Pero cuando llegó como el 2013 por ahí, pues me quise enfocar en hacer una historia sólida y en hacerlo en una novela. Entonces, lo más que me inspiró fueron eventos que estaban ocurriendo en ese tiempo y que habían ocurrido a lo largo de mi crecimiento, que era la guerra de Irak. Y esa guerra de Irak me tenía bien furioso. Y entonces yo quería hacer una historia pues, que descargara toda esa angustia que yo tenía sobre lo que estaba haciendo nuestro foreign policy en Estados Unidos. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los temas que más te obsesionan a la hora de escribir? A mí me interesan mucho los conflictos humanos, cuáles son los conflictos psicológicos que tienen los personajes, porque no es la trama la que también lleva a la historia, sino que son los personajes, cómo ellos reaccionan a ella. Entonces eso es lo más que me resulta interesante, cómo esos personajes van creciendo con la historia, cómo reaccionan a ella, cómo cambian, cómo está esa gente que es el antagonista, que está cambiando los personajes constantemente. Entonces, lo más bonito cuando uno escribe es que esos personajes crecen a lo largo de la historia contigo. O sea, cuando yo empecé a escribir la novela, yo tenía una idea de quién eran mis personajes, pero a medida que yo los iba escribiendo, pues los iba conociendo y es como una vocecita que le habla al escritor. Y eso fue bien chulo, como que esos personajes van cogiendo vida, vida, vida a lo largo que tú escribes. La quinta pregunta es, ¿cuál es tu personaje favorito de las historias que has escrito? Pues no sé, porque todos son mis hijos, ¿verdad? Eh, pues me gustan
3 de ellos. Bueno, no, mentira, me gustan todos. Cada uno tiene algo que me llama más la atención. Y son personajes que todos han salido de mí. En cuestión de, bueno, yo los creé obviamente, pero los escritores buscan una influencia y la primera influencia que yo busco soy yo mismo. Hay algo de mí en cada uno de los personajes. Cosas feas, cosas buenas, pero nada, como todo es un rompecabezas de lo que soy yo, pues le tengo cariño a todo. La sexta pregunta es, ¿cuál es la escena que más has disfrutado de escribir? La escena que más me he disfrutado de escribir ha sido en el primer libro. Fue bien difícil hacerla. Es una escena. Porque hay una escena que hay un personaje que está narrando una historia. Entonces es ese segmento de esa narración y es como un poema. Entonces fue bien cool porque cuando yo estaba en escuela superior nos leímos el libro del mío Cid, que ese libro a mí me encantó cuando yo lo leí, El Cantar del mío Cid. Y ese libro era como un poema, ¿verdad? Era una obra de teatro, pero era un poema en sí. Y quise hacer una escena de esa forma. Entonces estoy contando como un flashback, pero no es un flashback porque es un mito, porque mi libro está lleno de mitos. Entonces es un poema bien largo y fue bien fun. Fue bien difícil porque tenía que todo más o menos rimar y contar la historia y fui para adelante y para atrás, tardé meses escribiendo esa parte, pero a mí me encanta. Creo que es el capítulo 4 del primer libro, no estoy seguro ahora mismo. Esa misma. La pregunta 7 es, ¿qué es lo más que te dificulta a la hora de escribir? Las distracciones, y no distracciones porque yo me enfoco mucho, no tengo problemas con sentarme a escribir y que el teléfono me llame la atención o el Instagram. Es las distracciones del mundo real, ¿sabes? Esto no es mi trabajo con que yo me gano la vida. Así que esas distracciones de que tengo que hacer esto, el día a día que tenemos todo, pues eso es lo más que me dificulta a la hora de escribir. Una vez yo me siento a escribir, todo sale bastante fluido. Yo no me tranco mucho a la hora de inventar historias, no soy muy indeciso. Yo como que sé lo que quiero y son bien pocas las veces las que me tranco. Me ha pasado. Han habido épocas que me he trancado y no sé qué más escribir, pero no ha sido mucho. La número 8 es, ¿qué es lo más que te facilita a la hora de escribir? Si tengo una escena que estaba loco por contar, hay escenas que yo tenía planificadas por años, 20 años, tal vez algunas de ellas. Y la idea de que finalmente va a cobrar vida esa escena que llevo tanto tiempo imaginándome, pues me emociona mucho y me da me da un shot de café para escribir increíble y no puedo parar. La pregunta 9 es, ¿cómo es tu proceso de creación? ¿Qué tanto estructura y qué tanto improvisa? Bueno, yo soy una mezcla entre brújula y mapa. Para los que no saben, brújula es una persona que planifica todo punto por punto. Espérate, mentira, al revés. Mapa es la persona que planifica todo punto por punto y los brújulas son los que están sueltos y sin planificar y todo lo improvisan. Yo estructuro bastante, ¿sabes? Yo tenía toda esta historia completa escrita en bullet points. Después que hice los bullet points, hice un tratamiento del primer libro, que realmente se convirtieron en los primeros 2 libros, porque era muy largo, y era como si fuera un novelette, como que una historia, es la historia contada, pero tenía como 90 páginas, y era la historia completa, así. Lo más detallado que yo podía, escrito a lo ligero. Los personajes no tenían nombre, se llamaban fulano, mengano, ¿sabes? Putano. Yo, ¿sabes? Era como que bien suelto, para que los jugos creativos no se detuvieran. Pero ahí yo veía, ok, tengo una historia que contar, tiene un principio, un medio y un final. Entonces, después de eso, pues yo separo todo en capítulos. Ok, este capítulo va a ser esto, este va a ser el primer acto, y así voy poco a poco. Entonces, si voy cambiando cosas, voy arreglando el borrador y después sigo escribiendo. A medida que voy conociendo la historia más, el borrador pasa a desaparecer poco a poco y ahí es que entra la parte brújula mía, que empiezo a dejarme llevar.
Trato de mantenerme en la brújula para no perder, en el mapa, para no perder el control de la historia, que es bien fácil que eso pase. Pero yo dejo que la historia respire por sí sola, yo dejo que mis personajes cojan vida y entonces los personajes míos a veces toman decisiones que yo no me esperaba. Especialmente en el segundo libro, que se fueron al garete y ellos hicieron cosas que yo no quería. Entonces ahora en el tercero yo no sé mucho qué va a pasar. Pero es bien emocionante para mí porque es un terreno novedoso. Hicieron mi historia mejor. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Qué tan compasivo o cruel eres con tus personajes? Yo no sé si existe algo como un escritor compasivo. Bueno, lo hay. Hay gente que le gusta jugársela safe. Pero los escritores tendemos a ser crueles contra nuestros personajes porque queremos hacer drama. Los queremos poner en peligro, en circunstancias difíciles, y eso es lo que hace que sea interesante, ¿no? Si no, no hay crecimiento. Y no es que yo quiera ser cruel con ellos, aunque le hago cosas crueles constantemente, los que han leído la novela saben. Y si cuando vean la segunda van a ver más todavía de eso. Pero no es que yo me disfrute hacerles daño. Es que yo quiero que crezcan, quiero que cambien, quiero que interactúen con la historia que estoy dejando. Entonces eso tú lo logras tirándole trampas a los personajes que ellos se tienen que enfrentar y superar. Si es que la superan, porque en mi historia tú no sabes si lo logran o no. La próxima pregunta es la número 11. ¿Tienes algún playlist para escribir? No, yo no escucho música mientras escribo. Yo me centro ahí, no puedo, yo tengo ADHD y yo, ¿sabes? No puedo, sí, no puedo tener otros estímulos alrededor mío mientras escribo. Eso sí, hubieron escenas en el primer libro, por ejemplo, una escena en el desierto que el personaje estaba solo en el desierto y estaba, no quiero dar spoilers, pero para esa escena yo busqué un track de sonidos del desierto, de una tormenta, y me lo puse en mis headphones mientras escribí todo el capítulo. Y me ayudó muchísimo. Era un ruido horrible, era... pero fue chévere. Pero no he vuelto a hacer eso, ¿verdad que no? La pregunta número 12 es, ¿cuál es la fase del proceso creativo que más disfrutas y cuál es la más que te hace sufrir? La parte que más disfruto del proceso creativo es la primera parte y escribir. La primera parte es la parte de que tú estás desarrollando la historia, estás haciendo el brainstorming, haces el research. Esa parte me encanta porque uno está como constantemente, wow, fascinándose con las cosas que uno se le ocurre, se cree uno que son las mejores ideas del mundo y el día siguiente son unas porquerías y entonces sigues así. Hasta que haces algo que te sientes a gusto y lo escribes. ¿Cuál es la menos que me gusta? Corregir. Corregir lo odio porque ya yo dije, tengo ADHD y yo corrijo fatal. Yo cuando me pongo a corregir, los escritores betas míos lo saben. Me pongo a corregir, yo no veo los errores. No los veo, porque yo sigo leyendo y trato de ir para atrás. Entonces arreglo algo y daño otra. Y es bien difícil para mí. Así que yo tengo que revisar muchas veces, muchas veces. Y con todo eso termino con muchos errores. La próxima pregunta, la número 3, es ¿qué momento del día sueles elegir para escribir? ¿Tienes una rutina o ritual? Escribo cuando pueda, no tengo una rutina, trato de escribir todos los días. No me pongo límites de palabras, pero a veces tengo un límite de capítulos, pero no, trato de no obligarme a nada porque eso no ayuda al momento de crear. Rituales, solía sentarme con una taza de café, pero ya estoy dejando el café ahora mismo, así que me estoy jodido con eso. Este, así que no tengo rituales, es sentarme a escribir cuando pueda. Y mi ritual es meterme en el mundo. La pregunta número 14 es, ¿tuviste o has tenido que luchar con el síndrome de impostor? Si es así, ¿cómo ganarle la batalla? Bueno, yo vengo de la industria del cine y eso ya yo lo superé cuando entré a la industria del cine, así que cuando estaba con los libros no me dio tanto. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo de efectos visuales, estaba en un estudio que han ganado Óscares y un montón de cosas y yo decía, wow, esto es mucho para mí. Pero nada, eh, eso se va, son cosas mentales que uno se pone en la cabeza, inseguridades
y después te sientes bien a gusto. En la cuestión de la escritura, sí, yo decía, yo no me siento cómodo llamándome escritor, porque hay gente que toma esto en serio como oficio, y yo me sentía culpable de que, este pelagato que hacía cómics ahora está escribiendo libros y se cree escritor. No importa, ¿sabes? Tú estás escribiendo y en ese momento eres un escritor. Hay una diferencia de que tan buen escritor uno es. Ese es otro punto. Pero si escribimos, somos escritores y esa estigma yo me la quité hace tiempo ya. La pregunta número 15 es, ¿cómo ha influido tu comunidad en tu proceso creativo? Hmm, Pues fíjate, cuando uno escribe, uno debe escribir para uno. Y yo escribo la historia para mí, primero que para mi público, porque es la historia que tengo en mi corazón y es la historia que quiero contar. Eso quedó bien bonito. Nada. Y o sea, no trato de complacer a nadie mientras escribo. Eso sí, uno tiene que estar bien abierto a las críticas. Y entonces, una vez yo saqué mi primera novela, pues hay personas que se me acercaron y me dijeron, mira, estas cosas no me gustaron, estas cosas sí. Entonces, uno tiene que hacer un filtro y decir, ok, ¿qué cosas son gustos de las personas propios que no son objetivas y son subjetivas? Y cuáles son unas críticas que realmente tú puedes aplicar. Entonces, pues tú tienes que no ser muy duro contigo mismo, pero a la vez no muy permisivo. La última pregunta, esto ha sido bien largo, la número 16. ¿Cuál es el proyecto en el que estás trabajando en la actualidad? No es un secreto. Estoy trabajando en la secuela de El Amo de los Tiempos y llevo ya como un año y medio por ahí haciéndolo. Yo creo que sí. Ya terminé el primer borrador, estoy haciendo revisiones, voy por la segunda revisión y es una pelota de libro. Es mucho más gordo que este. Y me encanta, estoy loco por compartirlo con ustedes, pero no quiero decir ni el nombre todavía, porque no se va a llamar El Amo de los Tiempos. Así que esténse pendientes. Y con eso terminamos todas las preguntas. Entonces ahora llega el momento de taguear a personas nuevas para que hagan este ejercicio. Así que vamos a empezar por Raymond Bolmont. Te tagueo a ti. Él es escritor de Catarina Freitas. Si no lo saben, este es un autor puertorriqueño también, que es bien talentoso. Así que recomiendo que chequen su libro. Raymond, te toca a ti ahora. La segunda persona que voy a taguear es J. del Trono, que escribió La Tercera Rebelión. Esto es otro autor puertorriqueño. Así que, Jim, te la dejo la bola en tu cancha para que también hagas el ejercicio. La tercera escritora que voy a taguear es una española. Esta es Aranzazu Serrano. Ella es la escritora de esta fabulosa, épica saga. Se llama Neyhan. Tiene ahora mismo 2 libros. Ella ahora mismo está editando el tercero y no puede esperar. Son unas monstruosidades, pero están tan bien escritos y la prosa es hermosa. Nada, estos son los 3 autores que estoy tagueando, así que espero que hagan el ejercicio. Me gustaría ver qué contestaciones dan a las preguntas. Y con esto me despido. Sé que fue un poquito largo, pero me pareció bien cool el ejercicio. Bueno, nos vemos.